Aleluya. El Mesías sufriente, el Cordero inmolado, bendito sea su nombre. Versículo 3, leemos la palabra, honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y a la letra dice así: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, no fue, dice, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos cargamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Permítame decir unas palabras de oración en este momento antes de predicar la palabra. Eterno Dios y Padre que estás en gloria, te adoramos y glorificamos, te damos gracias por permitirnos sentir tu presencia en este lugar. Te rogamos que esta misma bendición se pueda transferir, se pueda transmitir a través de estas imágenes. Glorifica tu nombre en esta tarde. Queremos gozarnos mientras estudiamos de tu palabra, mientras aprendemos, Señor, de lo que tú nos enseñas, de lo que tú nos das, de lo que tú compartes con nosotros constantemente. Mi Dios, glorifica tu nombre, y gracias por todas aquellas personas que nos están escuchando, nuestros hermanos de la iglesia, nuestros hermanos de las diferentes congregaciones, nuestros amigos pastores, nuestros hermanos de otros países. Gracias por este privilegio, por esta bendición de esta transmisión, Padre, y para ti la gloria en el nombre de Jesús. En tu nombre comparto tu palabra. Te adoramos, mi Dios. Amén. Gloria al Señor por siempre. El libro de Isaías es considerado como el quinto evangelio. Isaías es señalado como el evangelista del Antiguo Testamento. Este libro, este pasaje es el pasaje más elocuente para poder describir al Mesías sufriente. Este pasaje que hemos leído era el pasaje de controversia que los judíos vivían en el tiempo de Jesús, porque ellos no podían entender, no lograban entender a quién se estaba refiriendo. Una persona que venía de Etiopía, dice la palabra en el capítulo 8 del libro de los Hechos, un eunuco que era tesorero de la ciudad de Candace, de la reina de la Etiopía, venía leyendo este pasaje, y él era una persona, que le digo, un judío prosélito, porque practicaba el judaísmo a pesar de ser africano. Y entonces no había, a pesar de los años de estar estudiando y estar viajando constantemente a la Pascua en esas fechas, no habían entendido a quién se estaba refiriendo, porque todo el tiempo la enseñanza judía en ese entonces explicaba de que el Mesías iba a ser triunfante, iba a estar siempre en victoria, pero nunca se imaginaron que era necesario que pasara primero por la cruz, que pasara primero por el sufrimiento, que pasara primero por esta situación tan difícil. Y eso es algo que el mismo Felipe, el evangelista, le tuvo que explicar. Y qué bueno por la ley, qué bueno por la palabra, la Torá, porque esta preparó al hombre de Dios, al llamado de Dios, al pueblo de Dios, para que pudiese estar atento a la voz del Todopoderoso. La ley le había ayudado a este etíope, pero necesitaba la explicación de este pasaje. Y dice la escritura que este hombre iba de regreso a su hogar y tenía un ejemplar de las escrituras. Y estaba leyendo en este pasaje, y Felipe le pregunta: ¿pero entiendes lo que lees? Y entonces él dijo: no, es que no entiendo, no sé quién me puede explicar. Entonces, a raíz de eso fue que el Señor trasladó a Felipe hasta el desierto. Después de tener una
una jornada, una faena triunfante en la ciudad de Samaria, donde sanaron muchos, donde fueron liberados muchos, donde se convirtió hasta el brujo, hasta el chamán de esa ciudad se convirtió a Cristo. El Señor lo trasladó a través de su Espíritu Santo al desierto, y era para explicarle a esta persona que regresaba a su ciudad a quién se estaba refiriendo. Y fue tan exitosa la explicación que Felipe le dio, que en el camino el eunuco sintió hasta el deseo de bautizarse, fíjese. Y dice la palabra que le dijo, pero ¿qué impide que yo sea bautizado? O sea, qué importante es que nosotros podamos entender este pasaje. No es que se trate de dos personas, no es que se trate de dos Mesías, es la otra cara de la moneda, la etapa del sufrimiento del Hijo de Dios. El mismo Pedro le recomendó a Jesús cuando él le declaró su muerte, les explicó claramente lo que iba a suceder en Jerusalén, y él le dijo, le aconsejó que cuidara de él, que no fuera. Pero entendió el Señor que se estaba refiriendo a la voz del diablo, que no le convenía que fuese y muriese en la cruz. Días anteriores, el Señor había tenido una conversación con dos personajes, dos héroes de la fe, estando en una montaña. Dice la palabra, se transfiguró y aparecieron Moisés y Elías, según lo que describen los evangelistas. Que se trataba de estos personajes, y te estaban tocando un tema en particular, y era el tema de su vida a Jerusalén. Estaban hablando de la crucifixión, estaban hablando de la obra de la redención, bendito sea su nombre, que ha sido la obra magistral, la más grande, la extraordinaria, la que ha cambiado el rumbo y el destino de la humanidad, que marcó la diferencia, que detuvo el reloj de Dios. Fíjese, algo extraordinario. Según el relato de Daniel, cuando él da a conocer lo que es la historia del pueblo judío, y menciona que son 70 semanas las que fueron establecidas para tu pueblo, dice. Desde la salida de la orden de la restauración de la ciudad de Jerusalén hasta la muerte del Mesías príncipe. O sea, se iba a parar el reloj de Dios. Porque cambió la dispensación. El Mesías príncipe, en el momento que muere en la cruz, da lugar a la gracia, a la dispensación de la gracia. Y eso permitió que nosotros, como gentiles, podríamos decir de esta manera, tuviésemos acceso a todos estos privilegios. Porque Dios, en su grande amor, así lo tenía organizado, así lo tenía planeado. La humanidad, previo a este sacrificio, a este proyecto, estaba destinada a la condenación. Dice la carta a los romanos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea, nadie podía entrar, tenía acceso, ni siquiera los machos cabríos, ni siquiera los corderos. Todos los sacrificios que hacían los hebreos anteriormente lograban eso, no se podía hacer nada. Únicamente el remedio se encontraba en el cielo. En base o debido a la dimensión de la ofensa, así también tenía que ser el pago del ofensor. La ofensa se había hecho al Todopoderoso, al más grande y sublime Dios. Y entonces no hay nada creado que pueda aplacar la ira de un Dios ofendido. Me refiero a lo que hizo Adán y Eva estando en el huerto del Edén. Hemos estado hablando de las consecuencias de la desobediencia. Y no fue tanto la fruta, sino que el no hacer caso a Dios. Ellos prefirieron escuchar la voz del diablo. Y eso causó una ofensa en el corazón de Dios, de tal forma que la humanidad murió. Y más allá de esto, hubo condenación y hubo maldición para la misma tierra. Le dijo Dios a Adán, a causa de ti la tierra va a producir espinos y cardos. Y tú eres polvo. Polvo eres, del polvo eres tomado y al polvo volverás. Y entonces esa fue la obra magistral que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Lo que narra este pasaje, lo que el mismo eunuco no podía entender, que era necesario que esto se detuviera de esta forma. Imagínense, fue tan efectivo este milagro, hermanos amados, que rompió, la diferencia, la distancia, la separación, el velo que había entre el lugar santo y el lugar santísimo.
Fue tan extraordinario el acto, hermanos amados, el momento del sacrificio de Jesús, que hasta hubo un terremoto. Y se abrieron las tumbas, dice la palabra, y muchos santos salieron de las tumbas y se aparecieron a muchos en Jerusalén. Fue tan extraordinario ese milagro, hermanos amados, que hasta el mismo centurión que estaba viendo a Jesús muriendo pudo declarar esto: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Ahora surge la pregunta: ¿cómo es que muere un Hijo de Dios? Si se considera que Dios no muere, porque si muere no es Dios. Ahora, tenemos que entender que era necesario que este Hijo de Dios se despojara de todos sus privilegios, se despojara de todas sus coronas, de sus tronos, de todos los beneficios y todos los privilegios que tenía junto al Padre. Jesús lo dijo específicamente cuando estaba intercediendo por sus discípulos en el capítulo 17 del Evangelio de San Juan. Le dijo: ahora, Padre, glorifícame contigo mismo, con aquella misma gloria que tuve cuando estaba contigo. La misma carta a los Filipenses dice: hay en vosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo igual a Dios, no se aferró al ser Dios si como cosa, dice la palabra, a qué apegarse, sino que se despojó de sí mismo, se despojó de su gloria. Y era necesario que un Hijo de Dios, el único Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios, pudiese interceder por nosotros. Es algo que nosotros tenemos que dar realce, y es el mensaje de los discípulos después del bautismo con el Espíritu Santo. Es lo que Pablo le declaraba a los hermanos de Corinto, a los hermanos de Tesalónica, y les decía: yo una sola cosa sé, y es lo que enseño, a Jesús. Y esto es Jesús crucificado. ¿Por qué es importante eso? Porque esto provocó, hermanos amados, el cambio de dirección que el hombre tenía hacia la perdición. La palabra nos enseña que porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que, dice, todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Este pasaje nos narra, y era la cuestión que tenía el eunuco, y decía: es que yo no entiendo si está hablando del mismo el profeta o está hablando de alguien más. Claro que sí está hablando de alguien más, del Hijo de Dios, de aquel que proclamó que había sido recibido, hermanos amados, como el enviado. La palabra Mesías significa ungido. Había él sido ungido. Y esa es una de las posturas que el pueblo judío, Dios bendiga Jerusalén, Dios bendiga al pueblo hebreo, pero una de las cosas que ellos no aceptan es a Jesús, hermanos amados, como Mesías o como rey de los judíos, porque ellos consideran que para poder ser Mesías tenía que ser ungido. Y entonces la palabra Mesías significa ungido. Y como en el transcurso de la vida de Jesús no hubo ningún sacerdote, ningún sumo sacerdote que le ungiera literalmente, que le derramara aceite, hermanos amados, entonces ellos consideran que Jesús es un impostor. No obstante, en la misma palabra en el libro de Isaías dice que el Espíritu de Jehová el Señor le ungió, bendito sea su nombre. El Dios Todopoderoso le ungió con su Santo Espíritu. Y por eso él anduvo haciendo milagros, dice Pedro en sus predicaciones en el libro de los Hechos, a través del ungimiento del poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? El Hijo de Dios tuvo necesidad del auxilio del Espíritu Santo, porque se despojó de su gloria, porque se hizo humano, se convirtió en una persona, y dice la palabra que se humanizó, que él mismo tuvo necesidad de recursos como cualquier ser humano. Tuvo hambre, tuvo sed, tuvo cansancio, se incomodaba en ocasiones, sonreía en ocasiones, tenía situaciones difíciles. Él mostraba cansancio cuando se presenta con la samaritana. Dice la palabra que estaba cansado del camino y se sentó junto al pozo, en el brocal del pozo, ahí junto al pozo, porque estaba cansado. Ahora, ¿cómo vamos a creer nosotros en un Dios que se cansa? No, es que Él se hizo hombre. Y con esa misma naturaleza, bendito sea su nombre, el Dios hombre, Jesucristo, bendito sea su nombre. Jesús es lo humano, Cristo es lo divino. El Señor es un ser teantrópico, pero hubo necesidad de que Él se convirtiera en una persona. En otras palabras, que se convirtiera en un cordero. Mire, el sumo sacerdote, hablando ceremonialmente,
Él, cuando ve la necesidad del pueblo, o cuando veía la necesidad del pueblo, seleccionaba al cordero, seleccionaba al macho cabrío, a la ofrenda que iba a presentar. Y él entendía que tenía que seleccionar lo mejor. Y entonces, dentro de lo que eran las propiedades del templo, había un lugar donde llevaban a todas las ofrendas, los diezmos, todo lo que el pueblo llevaba. Y tenían ahí en ese lugar los machos cabríos selectos que iban a ser sacrificados en el día de Yom Kippur, en la fiesta de la expiación. Y entonces no aceptaban que fuesen corderos o machos cabríos que fuesen lastimados o heridos o enfermos. Tenían que estar totalmente sanos, perfectos, íntegros. Y entonces, aunque él, hermanos amados, aunque él con toda su intención y su corazón, el sumo sacerdote me refiero, quería solucionar este problema a su manera, no podía hacerlo. La única manera era que él se convirtiera en una oveja y él mismo se sacrificara a sí mismo, porque él tenía que estar íntegro. Y sin embargo, eso mismo no hubiera logrado lo que Jesús hizo, porque el Señor de gloria, el gran sumo sacerdote, y no conforme el orden de los de Leví, porque los de orden de Leví mueren, pero él es de la familia de Judá y según el orden de Melquisedec, o sea, un sacerdocio eterno, bendito sea su nombre. Él mismo, gloria a Dios, era el sumo sacerdote, pero también fue la oveja, también fue el cordero, y él mismo llegó al altar de sacrificio. En este caso, el altar de sacrificio es el monte Calvario, el monte del Gólgota. Ahí era donde mataban, hermanos, a los criminales. Pero en ese momento, en el tiempo llegado, cuando Jesús dijo que mi hora ha llegado, era el tiempo que tenía que cumplirse, era el tiempo de la restauración, era el tiempo de la salvación de la humanidad, era el tiempo de cambiar en la dirección de lo que el hombre llevaba. La perdición, había que levantarlo, había que detener el reloj de Dios. Imagínense, esto cambió la situación, esto detuvo el reloj de Dios. Por eso falta esa séptima semana, la semana 7, que se considera que va a desarrollarse en el tiempo de la gran tribulación, 7 años de sufrimiento. Si estamos sufriendo ahorita, hermanos amados, esto no es la gran tribulación, estos son únicamente señales antes del fin. Y preparémonos. Y no es que seamos de mala hora, nada por el estilo, pero tenemos que aferrarnos a la palabra. Las cosas no se van a mejorar, las cosas van a ir de mal en peor. Ahora tenemos enfermedad, estamos en el paso de la peste, pero luego viene el hambre. Dice, habrán pestes y hambres. Jesús mismo dijo eso. Y luego van a haber guerras y luego terremotos. O sea, apenas estamos entrando en la crisis, en los principios de dolores. Pero como hijos de Dios tenemos que confiar en Él, tenemos que esperar en Él, que Él va a restaurar todas las cosas. Él no puede cambiar, hermanos, el destino de la tierra y del planeta, porque todo eso está establecido, pero sí puede cambiar el destino de la raza, de los hombres, de las mujeres, y es únicamente abriendo su corazón a Jesús. El mismo eunuco, el mismo etíope, con muchos años de estar estudiando la Torá, estudiando las Escrituras, tuvo necesidad de reconocer a Jesús. Y el hecho de bautizarse daba a entender que él estaba dispuesto a ponerse bajo el dominio del Señor. Y es lo que enseña en la palabra. Por eso en Hechos 2:38 habla de que bautícete en el nombre de Jesús. Y no está hablando lo que enseñan los Jesús solo, los unitarios. No. Está hablando de que tiene que bautizarse bajo el dominio de Jesús, reconocer a Jesús que es su amo y su Señor, bendito es su nombre, porque ellos adoraron al Padre. El pueblo judío es un pueblo que ama y adora a un solo Dios. Segundo, habían visto la manifestación del Espíritu Santo a través de ellos. Estaba hablando Pedro. Únicamente necesitaban aceptar a Jesús, al que habían matado, al que habían crucificado. Por ello él hace el énfasis en ese pasaje, porque vosotros lo mataste, vosotros lo crucificaste. Tenían que ponerse bajo el dominio de Jesús. Y entonces, déjenme repetir este pasaje. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. O sea, ¿qué fue lo que sufrió él? Y revivamos la experiencia de Jesús. Y era algo que él decía cuando llegaron a apresarlo después de la última cena, empezando el día, hermanos, de la fiesta.
Él estaba en el Getsemaní, en un lugar donde acostumbraba ir con sus discípulos, se acostumbraban a ir a orar. Todos sabían ese lugar y todos sabían, hasta el mismo Judas sabía, por eso lo encontró inmediatamente. Sabía que después de la cena iban a la oración y constantemente estaban haciendo eso. Entonces, estando ahí, llegaron a apresarlo y él reclama y dice: pero ¿cómo me vienen ahora a apresarme como que fuera un ladrón? Si todos los días yo me sentaba en el templo y por la ciudad y compartía la palabra y ahí no me agarraron, sino que ahora vienen y me encadenan. Y dice la palabra que los primeros que lo dejaron solo fueron los discípulos. Pedrito hizo como un intento de valentía, sin embargo después de eso se alejó. De tal manera que Jesús mismo lo había profetizado que lo iba a negar. Ahora la cosa no era fácil. Yo no soy quien para juzgar a hermano Pedro, ¿verdad? La cosa era fácil. Como ahorita las personas que están curando, están atendiendo el coronavirus. La cosa no es fácil estar en medio de los enfermos. Estábamos viendo hace unos días de una persona que se estaba quejando, que era una enfermera, que los estaban poniendo a atender a los que están graves, los que están en cuidados intensivos y sin guantes, sin mascarilla. Y ella ya presentía de que se iba a enfermar. Hermanos, mucha gente está muriendo atendiendo a los demás. Entonces, es de entender a Pedro. No es fácil estar en un lugar donde la gente lo anda buscando para matarlo. Y fue lo primero que él se imaginó: me van a matar a mí también. Y dejó solito al Señor. Dice: despreciado. Y dice: y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y con que escondimos del rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Lo dejaron solo. Y ahí empezó el sufrimiento. Y luego lo arrastraron. Lo llevaron encadenado desde la ciudad, desde el monte de los olivos, el lugar del Getsemaní. Y entonces, ahí cerca de 1 kilómetro, cerca de un poquito más de 900 metros entre el monte de los olivos y lo que es la ciudad de Jerusalén. Y desde que le empezaron a golpear allá en el Getsemaní, lo apresaron. Jesús ni siquiera se estaba resistiendo. Como una mansa paloma, Él nos enseñó a nosotros ser mansos y humildes. Él no estaba saliendo a huir, Él no estaba escondiéndose, Él estaba resignado a obedecer la voluntad del Todopoderoso. Horas antes Él había estado rogando al Padre que cambiara el plan. Su humanidad estaba resintiéndose, Él tuvo miedo, Él espantado. Y por eso dice la palabra en la carta a los Hebreos que le pidió y le rogó a aquel que podía librarlo de la muerte. No obstante, en el camino, dice la palabra, el capítulo 12 de la carta a los Hebreos, que el que con sumo gozo iba a la cruz. Pero entonces estaba cumpliendo todo eso en él. Lo despreciaron, lo dejaron solo, lo tuvieron toda la noche interrogándolo frente a Caifás y golpeándole, escupiéndolo. Hermano, mientras los discípulos estaban lejos, no hubo quien le curara las heridas, no hubo quien atendiese su dolor. Lo dejaron morir. Y al final del camino, a las 6 de la mañana, lo llevan al pretorio. El pretorio era como el cuartel militar, el destacamento militar romano establecido en la ciudad de Jerusalén. Allí estaban todas las huestes de los soldados. Y dice la palabra que lo llamaron a toda la compañía. Y empezaron a golpearlo toda la compañía. Cuando habla de compañía es un número aproximado de 120 soldados. Que sin misericordia empezaron a golpear al Señor, empezaron a desfigurarle su rostro. Por eso dice la palabra, versículo 2: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz en tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos, más sin atractivo para que le deseemos. O sea, todo golpeado, desfigurado. Algunos consideran que le hincharon, le aplastaron su cabeza. 120 personas cayeron sobre él, pateándolo, escupiéndolo, golpeándolo. Hermanos, y se burlaron de él, despreciado. No se daban cuenta de lo que estaban haciendo con el Cordero. Sin embargo, el Señor tuvo pues, en medio de su cansancio, de su debilidad, de la hemorragia producida a raíz de los golpes, en medio de todo eso, de su desvelo, hermanos, y cargando la cruz allá a la montaña, al monte del Gólgota, estando en la cruz, pudo decir: perdónales. Habló con el Padre, porque no saben lo que hacen. El corazón del Señor, estando sufrido, estando debilitado, estando su cuerpo colgando de la cruz, tuvo ese valor y esa fortaleza, hermanos, ese corazón, ese amor para perdonarle a todas aquellas personas lo que le estaban haciendo. Y no era la parte divina la que estaba sufriendo, sino que la parte humana. Él estaba sintiendo ese sufrimiento.
Él estaba viviendo fuertemente todo lo que estaban pasando, haciendo con él. Eso significa que cuando le perforaron sus manos, él sintió el dolor de la perforación de sus manos. Cuando le estaban colocando la corona de espinas, él gritaba del dolor de los golpes que le daban para que se incrustaran las espinas en su cabeza. Cuando le clavaron los pies en la madera de la cruz, él gritaba de dolor. O sea, el sufrimiento era real. Por eso algunos, yo le digo, que estudian el sufrimiento y muerte de Jesús, consideran que clínicamente Jesús murió a raíz de un ataque al corazón, de un infarto, a raíz de la intensidad del dolor. Porque su cuerpo constantemente, de las 9 de la mañana a las 3 de la tarde, hermanos, 6 horas crucificado. Su cuerpo colgaba de la cruz hacia abajo. Y esto, hermanos, le causaba dolor. Y no solamente eso, sino que le estorbaba para respirar. Tenía problemas en su respiración. Y estaba él en agonía y en angustia. La Biblia no registra qué fue lo que pasó con nosotros dos que lo crucificaron, pero al menos de él habla de que lo estuvieron golpeando toda la noche, no pudo dormir y le dieron una paliza fea, horrible, estando en el pretorio a las 6 de la mañana. Y después de esto, le ponen la cruz en el hombro y él empieza a caminar con esa debilidad. La misma palabra enseña que los mismos soldados vieron que Jesús se debilitó. Y estaba cansado, que no podía con la cruz. Por esa misma razón dice la palabra que hablaron con un hombre que venía de Cirene. Se considera que era una persona de raza morena. Un hombre llamado José. Y dice que le ayudó a cargar la cruz para poder llegar a aquel lugar. O sea, su debilidad era patente y era real. Y era lo que el mismo eunuco no entendía. Es lo que los judíos mismos no comprenden, de que era necesario que el Mesías sufriera. Es necesario pasar por la cruz antes de la resurrección y antes de la glorificación. Era necesario pagar un precio a ese nivel, con el pago de la muerte, el cobro de la muerte. Porque no hay pago más caro, más alto, más elevado que pagar con su propia vida. Miren, dice la palabra que nosotros no hemos sido comprados a precio de oro ni plata, sino a precio de sangre. La sangre del Señor Jesucristo. La palabra en la carta de los Romanos dice que ciertamente podrá morir alguien por un amigo, por una persona buena. Pero más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún nosotros pecadores, personas que no servíamos, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Y entonces, ese Mesías sufriente, ese Mesías con llagas, con cicatrices, con heridas, ensangrentado, hermanos amados, un día le vamos a ver. Y por eso era necesario que esas señas, esas evidencias, todas esas perforaciones en sus manos, en su costado, según le pidió al mismo Tomás, su discípulo, que viera y que pusiera sus manos, las va a tener en aquel momento. Y la palabra del Señor, yo no me canso de decir esto, hermanos amados, enseña que en el momento de irrumpir la alabanza y la adoración en el cielo, en el capítulo 4 del libro de Apocalipsis y también en el capítulo 5, que cuando estaba revelándose lo que era, la corte celestial, donde estaban los 24 ancianos, donde estaba el trono blanco, donde estaban aquellos seres vivientes, donde estaba la adoración a Dios, se puso en pie una persona. Y dice que era como un cordero. Pero habían ciertas señales en él que era como un cordero inmolado. Cuando habla de inmolado, está diciendo de degollado. Tenía las cicatrices. Pero lo lindo del asunto es que ese cordero estaba en pie, bendito sea su nombre. Se veía como que estaba muerto, pero no estaba muerto. Por eso él dice, el que estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y de la vida. Y cuando él se puso en pie, y se puso en medio, y cuando extendió su mano para tomar el libro, bendito sea su nombre, reventó, hermanos amados, en alegría el cielo.
Y fue lo que logró este Cordero Inmolado, este Mesías sufriente, que el cielo se llenara de alegría y regocijo y adoración, porque estaba cambiando el destino de la humanidad, los estaba sacando de la condenación eterna y le estaba dando vida. Bendito sea su nombre. Hermanos, los ángeles se alegran cuando nosotros nos salvamos de algún peligro. Dice la palabra que hay fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente. Cuanto más cuando vieron llegar al Cordero, bendito sea su nombre. Y entonces todos se pusieron de pie y todos se postraron en su rostro en tierra, se quitaron sus coronas y empezaron a alabar a Dios. Inmediatamente lo identificaron. ¿Por qué lo identificaron? Dice la palabra que le cantaron esta alabanza: digno eres, porque fuiste inmolado. Le vieron sus señales. ¿Cuáles eran sus señales? ¿Cómo podemos identificar a alguien que había estado en la cruz, hermano? Sus perforaciones en la mano, su herida en el costado. ¿Cómo identificamos a alguien que se dedica a trabajar con el machete? Ven sus manos llenas, hermanos, de callos, sus manos todas de rasposas. No, ese es un campesino, ¿verdad? Así Jesús, sus señales están. Él va a abrir su mano y va a haber una perforación. El Cordero sufriente, el Cordero Inmolado. Mire cómo sigue diciendo: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Tenía un propósito este sufrimiento. ¿Qué se logró en la crucifixión? Más allá de establecer la paz con el Todopoderoso, de aplacar la ira, la exigencia de Dios eterno, bendito su nombre, que Él le estaba pagando, mire, a través de su vida, a través del derramamiento de su sangre, la deuda que Adán y Eva le dejaron allá en el huerto del Edén. Y le dijo al Padre, yo me imagino eso, le dio la mano: estamos a mano, no te debemos nada, bendito sea su nombre, te acabo de pagar, gloria a Dios. Y el mismo Padre se proveyó ese recurso, porque no había manera de poder hacerlo. Ningún ser humano, ni todos los machos cabríos, ni todos los toros, ni los mismos ángeles que hubieran sido sacrificados podían llegarle al nivel, a la exigencia, al precio que esperaba el Padre que se hiciera a través del sufrimiento en la cruz. Y fue tan poderoso, tan impactante este acto, hermanos, que hasta el día de hoy, pasados 2000 años, todavía sigue latente el poder de esa crucifixión. Bendito sea su nombre. Esa cruz, hermanos, le dio la oportunidad a la humanidad para que el velo se rasgara. Por eso dice la palabra en la carta a los Hebreos: acercaos confiadamente al trono de la gracia para encontrar oportuno socorro. O sea, está abierto el velo. Antes podía entrar únicamente el sumo sacerdote, Aarón, hermanos, y todos aquellos que eran identificados con ese nivel. No obstante, ahora hay un camino. Jesús dijo: yo soy el camino, bendito sea su nombre. Yo pagué en la cruz, dijo Pablo. Pablo decía: ¿quién fue el que murió en la cruz? Fue Jesús, bendito sea su nombre. Por eso no hay otro nombre bajo el cielo de los hombres. No le demos vuelta al asunto. Entreguemos nuestra vida a Jesús, aceptemos el sacrificio, recibamos los beneficios que hay en la cruz del Calvario. No es suficiente decir yo soy, y no va a hacer nada. Tienes que abrir tu corazón, tienes que darle la oportunidad al Señor que entre en tu vida, cambie tu corazón y pueda recibir los beneficios del perdón de pecados, los beneficios de la redención, el acceso al cielo, que la sangre de Jesucristo te cubra, te libre de todo mal, que seas libre de los ataques del enemigo, que seas protegido de la condenación eterna, que te salve de la ira venidera. Porque si estás sufriendo ahorita esto no es nada. ¿Qué va a hacer cuando la iglesia del Señor se vaya y entonces se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el mismo anticristo, y te empiece a obligar a que le adores, y te empiece a pedir que te pongas el sello? Si no, te va a cortar el cuello, si no, te va a perseguir y te va a matar. Es ahora cuando debes tomar la decisión. Si estás sintiendo el yugo, el rigor del coronavirus y de la enfermedad, abrázate a Jesús, asegura tu salvación, consagra tu vida a Dios. Recibe el beneficio de este Cordero, de este Mesías sufriente. Porque hasta los mismos judíos, con todo y ser familiares de Jesús, ellos necesitan también entregar su vida a Cristo.
Abre tu corazón a Jesús. Recibe este beneficio. Toma la actitud de aquel hombre eunuco que recibió el privilegio de que el misionero Felipe le hablase. Toma esa actitud. Recíbelo. Reconoce que esto no se está refiriendo, este pasaje no se refiere al mismo profeta, se refiere a Jesús, al Hijo de Dios. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. Yo te invito en el nombre del Señor, abre tu corazón a Jesús. Yo voy a hacer una oración para que tú entregues tu vida al Señor. Donde quiera que te encuentres, necesitas regresar a Jesús. Necesitas entregar tu vida al Señor. Repite conmigo: Padre Celestial, estoy delante de tu presencia. Reconozco que te necesito. Soy un pecador y vengo a ti ahora. Me rindo a tus pies. Reconozco tu señorío. Señor Jesús, te abro mi corazón. Te acepto como mi único y suficiente Salvador. Lávame con tu sangre preciosa. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Dame el privilegio de formar parte de tu rebaño. Sé tú mi pastor y mi Señor, el dueño de mi corazón. Ayúdame ahora. Y por la fe en el nombre de Jesús, soy salvo. Ayúdame a que esta decisión que tomo sea firme y sólida en el nombre de Jesús. Ahora permíteme hacer esta oración. Padre, yo levanto mi mano al cielo y te ruego que en el nombre de Jesucristo, que todas aquellas personas que tomaron su decisión en su hogar, mi Señor, que fueron alcanzados con esta transmisión, con esta palabra, que en el nombre de Jesús, Señor amado, yo sé que has escuchado sus oraciones y ahora sus vidas serán diferentes. El Espíritu Santo entrará en ellos, cambiará sus vidas. Yo te ruego que sean firmes en Dios, que consagren sus corazones, que quizá ahorita no pueden ellos encaminarse a la iglesia, pero que tengan la disposición en su corazón de leer tu palabra, de orar en su hogar, de estar pendiente de las transmisiones. Bendícelos donde quiera que estén recibiendo, donde quiera que estén, Señor amado, tomando este mensaje. Glorifica tu nombre y gracias por el privilegio que nos han dado ahora, en el nombre de Jesús. Ahora, mis amados hermanos, les agradecemos por su atención. Oramos a Dios poder seguir teniendo esas transmisiones para la gloria de su nombre. Bendecimos a todas las familias, a todos los que nos alcanzan a ver, a los de la iglesia local, a los de los hermanos que están pendientes en diferentes lugares. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a nuestros hermanos, todos los que están pendientes, todos los que están oyendo este mensaje, todos los que han estado pendientes, Señor, de las transmisiones. Por favor, bendice sus vidas, guárdalos en tus manos. Si alguna persona, mi Dios, está enfermo, en el nombre de Jesús, extiende tu mano sanadora allí en esa parte afectada y sea restaurado. Envía la palabra en el nombre de Jesús. Tu palabra nos enseña que todo lo que pidiéramos al Padre en tu nombre, creyendo, lo recibiremos.